la cabeza. No quisiera dar paso a los intervinientes de acto sin dar las gracias especialmente a la editorial Cuarto Centenario y en su nombre a Paco del Valle aquí presente por haber apostado por esta edición del libro, ¿no? A Miguel Romero, mi socio en Arebol, sin él no sería posible todo esto. A la Biblioteca Eugenio Trías, que nos ha prestado este magnífico espacio, y de forma especial a vosotros, el público, por estar aquí, que sin vosotros esto no tuviera sentido. Voy a tratar de ser breve porque sé que tenemos el tiempo bastante parcelado y no quiero abusar de mi turno de palabra. Esto es un poco como la ceremonia de los Oscars, aunque sin la bofetada de Will Smith. Espero. Y ya, bueno, poniéndonos más serios en el plano literario, yo destacaría algún aspecto de los cuentos de Ana Bustamante que bueno, me han gustado especialmente. En primer lugar, como creo que muchos de ellos están montados en torno a ciertas dicotomías, ¿no? A cierto contraste de elementos. Hay dicotomías entre lo que se vive y lo que se sueña, entre el disfraz y el desnudo, entre las apariencias y el interior, entre el corazón y la cabeza, entre el silencio y la palabra, entre el presente y la memoria, o entre la castidad y la promiscuidad. Me parece que ahí como juegas mucho con esos dos elementos y siempre hay entre ellos como una grieta, un hueco, un espacio vacío que el autor aprovecha para instalarse en él y desarrollar su creatividad literaria. Creo que ese espacio vacío es el que le permite realizar como en una especie de juego de manos el truco de la metáfora, en el que encontramos muchos ejemplos en el libro de Ana. Un libro en el que el cuerpo tiene muchísima importancia. Hay por parte de la autora o por parte de las diferentes narradoras una reivindicación alegre del cuerpo, de la desnudez, de los impulsos sexuales, de todo aquello que la sociedad tiende a ocultar o a reducir en guetos porque se considera pues, poco recomendable, inconveniente o pecaminoso. Creo que ahí radica parte de la postura literaria y vital de la autora, justamente, ¿no? En darle la vuelta a las cosas y poner en primer plano lo que está en el fondo y empujar hacia el fondo lo que está en primer plano. ¿Qué otra cosa si no puede significar desnudarse del revés? ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo se desnuda uno del revés? ¿Poniéndose más ropa? Ya nos explicará Ana este pequeño misterio. Para mí, desnudarse del revés en estas páginas es sencillamente atreverse a ser. Creo que en el vídeo también apuntaba en esta dirección. Es una protagonista que yo diría que va desnuda y dentro lleva el vestido. Es un poco esa contradicción de términos. Para mí... Fue en una terraza tomando unas cervezas. Acepté encantado, obviamente. De vuelta a casa en el autobús pensé cómo podría enfocar la presentación, ya que es mi primera presentación de un libro de relatos. Entonces me acordé de un consejo de mi abuela. Mi abuela me decía, en momentos de crisis, que cuando me sienta perdido en una situación sin saber qué hacer, solo tengo que intentar copiar a los mejores. Así que se me ocurrió copiar a Eloy Tizón y imitar su modo de presentar los libros. Es el mejor escritor de cuentos en España y el mejor presentador que conozco. Empecé a hacer memoria porque yo había estado en varias presentaciones de sus libros, de hecho me presentó a mí, y mirar en YouTube sus conferencias. Y una semana después me llama Jesús y me dice: Eloy Tizón presentará también a Ana Bustamante. La alegría, sinceramente, fue inmensa,
pero me quedé sin plan. Encima Jesús me dice que Eloy hablaría primero, como es natural. Así que aquí estoy. Bueno, debería empezar con una cita del anterior libro de Ana, El deseo vestido de verde, de un cuento que se titula Página en blanco. En él Ana escribe: después de esto, la página gana su batalla y la dejo en blanco para que alguien cuente lo que yo no he sido capaz de contar. Recurro a la cita para expresar un poco la alegría de saber que la autora se ha traicionado. Nos amenazaba con no escribir y 2 años y una pandemia más tarde nos regala este libro que nos reúne hoy. Este personaje de esta mujer imaginaria, como recortando una pequeña parcela de su intimidad, de su interioridad, de forma que, colocados todos juntos, en ese orden peculiar en el que está ordenado el libro, un poco en el sentido inverso al del orden cronológico lineal, aquí vamos desde la madurez hacia la juventud y la infancia, como también mostraba el vídeo, componen una especie de autorretrato, o una autoficción, podemos decir en términos más actuales, sobre qué significado tiene ser mujer hoy en día, en el año 22 del siglo XXI, con todos los desafíos, dificultades, cargas, deseos y contradicciones. Para mí el valor de este libro reside sobre todo en su voz. Ana Bustamante, con maestría al leer sus cuentos, nos sitúa delante de pequeños cuadros impresionistas, identifica alguna emoción, un pequeño gesto, alguna anécdota y la explora hasta el límite, hasta agotarla. Sus cuentos son, para mí, pequeñas dosis de exploración, digamos, pinchazos de lucidez. Qué maravilla, por ejemplo, el cuento La letra muda, un cuento que yo no sé si es cuento, es un cuento poema al estilo de Borges, donde condensa el mundo entero, sus pasiones, en el infinito laberinto de las palabras, ¿no? Después de leerlo, yo también quise ser la letra muda del abecedario. De batallas, recaudando en cada caída aceptación y perseverancia. Perdí y seguiré perdiendo para ganarle a la muerte la última partida. Como diría Cortázar, todos los fuegos el fuego. Que esa mujer sin cabeza, que la mayor parte de estas historias no tenga nombre, puede ser una manera por parte de Ana de subrayar la universalidad que tienen todas sus historias, o una manera también de decirnos que es posible que en esa mujer se concentren todas las mujeres y todas las historias posibles. De nuevo, todos los fuegos el fuego. Excepto un cuento narrado desde el punto de vista masculino, el boom de los 80, y otro desde el punto de vista peculiar de un bolígrafo que escribe. El resto todos están contados desde la voz de esa mujer. Es una mujer que dice: prefiero sentirme sola que hundida. Eso es una frase textual que encontramos en el libro, ¿no? O una mujer que quiere ser, y también cito textualmente, la letra muda del diccionario. Una mujer que escribe: me acuso de ser cómplice de mi propio asesinato. Una mujer sin cabeza. Pensemos por un momento en todo lo que simboliza, de bueno y de malo, esa imagen tan potente. Creo que muchos de nosotros, lectores varones, haríamos bien en escuchar con atención lo que dice esa voz femenina, lo que dicen en realidad todas las voces femeninas que nos rodean, con las cuales convivimos y que durante mucho tiempo demasiado han permanecido en silencio, en segundo plano, acalladas por las voces y a veces por los gritos dominantes del marido, del amante, del novio o del hermano. Creo que ya es hora de escucharlas, de aprender y, por supuesto, de estar agradecidos
por todas esa enseñanza. Y terminaría dándote las gracias a ti, Ana, por permitirnos ser, durante el tiempo que dura la lectura de tu libro, lectores sin cabeza. Muchas gracias. ¿Y qué puedo decir, por ejemplo, sobre el cuento El Faro? En mi opinión, uno de los mejores del libro, no sé si lo coincidirá con esto. Siempre. Todo nace con una brisa ligera para culminar en una búsqueda muy íntima que se ilumina con un faro. De verdad, el cuento tiene un final sublime, una auténtica genialidad, me ha gustado mucho. O citaría otro, por ejemplo, El coleccionista de recuerdos, otro cuento que me ha gustado mucho y cuya lectura he vibrado. Bueno, será porque el cuento tiene como tema soterrado la literatura, ¿no? La idea que hay detrás de un cuento es que la protagonista se convierte en libro y que la manosean el libro y lo leen, ¿no? Sinceramente nunca tuve la intención de publicar. Nunca fue ni meta ni el propósito de mi escritura. Principalmente por dos razones. La primera porque sentía y siento vergüenza, esa timidez de enfrentarme al lector, de enfrentarme a vosotros, y es precisamente ese desnudarse del revés el que me coloca al borde del precipicio e intento controlarme para no salir corriendo en este momento por respeto a todos vosotros. Y la segunda razón, y creo que la de más peso, es porque sentía, y todavía en ocasiones siento, que traiciono mi propia libertad. Porque escribir era mi secreto y publicar supone revelar ese secreto, y la verdad que eso asusta. Respecto al libro, como ya os han comentado tanto Eloy como Mohamed, que han hecho una presentación fantástica, es un libro de relatos cortos. El relato es el género literario donde me siento más cómoda porque me muevo entre el deseo creativo y la necesidad de contar con brevedad una historia, sin detenerme en pormenores, buscando pues mayor impacto con pocas palabras y pocos detalles. Y porque además creo que precisamente por esa brevedad y contundencia el relato es la manera más gozosa de acercar a la gente a la literatura. Son lugares comunes en los que reconocerse y encontrarse, donde conviven todos los espectros de la naturaleza humana. La alegría, la tristeza, el sexo, el amor, el desamor. Narraciones en primera persona, recreando un desnudo emocional de reconciliación e introspección con uno mismo, como si fueran monólogos interiores en voces de mujer que, llegada a la edad adulta y estando pues por ley de vida, por desgracia, por más cerca del final, deciden hacer ese recorrido por la memoria pasando por las diferentes etapas del ser humano, y de esta forma pues la literatura se convierte en esa segunda oportunidad de recomponer el pasado. Experiencias que van viviendo los personajes, pues poniendo de manifiesto la importancia del mundo emocional y del mundo que les rodea, seguramente pues para buscarle pues un sentido a la vida y por qué no a la muerte, ya que no podemos concebir la una sin la otra. Y creo que para llegar a la conclusión de que las preguntas sobre el significado de la vida se han planteado a lo largo de la historia hasta el momento actual de mil formas, pero que en esencia siguen siendo las mismas: quiénes somos, cuál es la motivación en nuestras vidas, qué es lo más valioso en nuestra vida, y yo qué sé, podría seguir enumerando un montón de preguntas que nos planteamos en ciertos momentos y que para cada uno de nosotros seguramente tengan un significado distinto, pero lo que nos une a todos indiscutiblemente es que la vida es todo lo que poseemos, con sus luces y con sus sombras. Desnudarse del revés es eso, es echar la vista atrás para tal vez sanar heridas o para rememorar aquello que fuimos, que nos ha convertido en lo que somos, descubrir cómo los sentimientos a veces matizan y condicionan las experiencias del presente, e intentar no caer en la trampa, porque la memoria es selectiva y no siempre se ajusta a la realidad. Creo que para conocernos a nosotros mismos y para darnos a conocer a los demás tenemos que pasar por ese desnudarse del revés, por ese desnudo emocional.
Bustamante, que he construido con versos sacados de Desnudarse de revés. El poema se titula Colorín colorado, sacado de la página 181. Todos los versos tienen páginas, pero no los voy a leer, solo voy a leer el poema. Me llamo Ana y mi nombre huele a vida. Hay días que despierto con un olor a castaña asada que me carga de nostalgia. Fumo. No quiero ser dueña de mis propias frustraciones. No, ya no soy la misma. De vez en cuando me siento una sombra que deambula por el sendero de mi vida. Pero ya no siento miedo. Un faro con su lámpara potente ilumina el cuerpo inerte de todo lo que fui. Ya no encuentro lo que he perdido, pero me alegro de haberte encontrado, encima de la estantería, detrás de un cuadro, debajo de un cojín. Pero, ¿para qué voy a mentir? Me encanta cuando me desnudo. Siempre me han gustado los juegos en solitario. Escribo. Vuelo con la imaginación hacia un futuro prometedor. Ahondando un poquito más en el aspecto sensorial, pues añadir que los sentidos desde luego aportan belleza a la narración y a mí en concreto me fascina el sentido del olfato y creo que literariamente pues da mucho juego. Así que si me lo permitís, si yo tuviera que describiros a Desnudarse del revés mediante un olor, os diría, y buscando el símil en las plantas aromáticas, pues os diría que el libro en su conjunto huele a los lirios blancos con esa fragancia dulce y suave, pero al mismo tiempo con un matiz ligeramente picante. La parte de la madurez, al perfume penetrante e intenso de los jacintos, la juventud, el aroma de las mimosas en primavera, y la parte de la infancia, sin duda, pues con ese olor a puro, ese olor a fresco, a limpio, que desprenden los lilos y que además son plantas todoterreno. Me llamo Ana y mi nombre huele a vida. Muchísimas gracias. Cosa nada más. Solo añadir que le quito el turno, ya recojo yo, me acelero y ya no me quitáis el micro toda la noche. No.